En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Y el invitado a esta hora de la mañana es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien viene reconfortado por haber sido absuelto de sus problemas judiciales en segunda instancia y además organizando su partido de cara a las elecciones presidenciales. Expresidente, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Guatapurí, a todos sus oyentes en el Cesar. Yo nunca he perdido la energía por Colombia. Otra cosa es que quienes no pudieron derrotarnos con las ideas que hemos profesado, apelaron fue a la infamia judicial, el señor Cepeda y compañía. Entonces, la verdad es que no me gusta hablar del tema, pero como ustedes encabezan la noticia con eso, que después de la absolución, es muy claro, esa sentencia dijo que quien ha buscado presos y les ha ofrecido beneficios es el señor senador Cepeda, hoy heredero de este nefasto gobierno de Petro, a quien tenemos que derrotar. Yo no dejé, amigos, el país perfecto, pero ¿cuánto avanzó? ¿Cómo era la seguridad en el Cesar cuando yo llegué en el 2002? ¿Cómo mejoró cuando salí en el 2010? ¿Cómo avanzamos con todos los programas sociales? Petro los encantó con el tema de acabar la minería, esa gran fuente de empleo para el Cesar, y vea en lo que estamos. Miren los impuestos, la violencia, esa presencia del ELN en tantos municipios del Cesar, qué daño se le ha hecho a Colombia y al Cesar. Pero adelante, amigos de Guatapurí, muchas gracias. Presidente, precisamente las últimas encuestas muestran algo bastante exótico, y es que el senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial, encabeza la intención de voto con un porcentaje que llama la atención, pero a pesar de que representa él la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo plantea usted, digamos, impedir o que el pueblo colombiano adopte o por la opción de Iván Cepeda, que se implica la continuidad del gobierno Petro, cuando usted tiene, digamos, dos candidatos, una Paloma Valencia del Centro Democrático y otro que también marca bien en las encuestas, Abelardo de la Espriella? ¿Por cuál decidirse? No, mire, el Centro Democrático ha sido un partido muy serio. Dio la lucha en el plebiscito contra el daño que hizo Santos. Hectáreas de coca a 220 La Habana. El Centro Democrático ha resistido todos estos años de Petro sin dobleces en la oposición. Paloma Valencia es la candidata a la presidencia de la República, de quien podemos decir es la verdadera renovación de la política. No tiene manchas, no ha estado en el clientelismo, no ha estado en la mermelada. Contra ella no hay ninguna acusación y además muy firme. Ha sido ejemplo de firmeza en el Congreso de la República. Es la candidata del Centro Democrático. Por supuesto, yo le tengo aprecio al doctor Abelardo de la Espriella, respeto, y aquí tenemos un compromiso que se llama Paloma Valencia. Y termino la respuesta la pregunta con esta respuesta. Llevo muchas semanas diciendo que hay que frenar este proceso de estatización de Petro. ¿Qué es lo que propone Cepeda? Lo que propone Cepeda es profundizar las reformas de Petro. Entonces, seguir acabando con la salud, dejar al Cesar y a la Guajira sin minería, permitir entonces que el ELN siga tomándose los municipios de Colombia, el Clan del Golfo, la FARC, etcétera, que este país tenga que vivir de narcotráfico. No se puede hacer minería, pero dejan llenar el país de narcotráfico. Hombre, ¿qué hicieron con la salud, amigos de Guatapurí? Hoy los únicos que nos podemos defender en la salud somos 4.400.000 privilegiados que podemos tener póliza privada de salud. Este acabose de la salud de Petro afecta a 48 millones de colombianos que no pueden comprar póliza privada de salud. Pero además, los grupos violentos públicamente han dicho que apoyan a Cepeda. En muchas partes de Colombia apuntan los fusiles
contra los amigos nuestros, diciéndoles, cuidado, los matamos si votan por el Centro Democrático. Por eso mi apelación hoy al gran pueblo del Cesar, que nos apoya, queridos amigos. Recuerden, he dicho, desde de Abelardo hasta Fajardo, nosotros tenemos una gran candidata, la verdadera renovación de la política, una mujer sin tacha. Además, yo he ejercido los gobiernos, seguramente cometí errores, los he reconocido, pero el país mejoró. Paloma Valencia no ha estado en los gobiernos y ha estado en el Congreso con una firmeza ejemplar. Expresidente, precisamente sobre ese aspecto tan importante que es el de devolverles la tranquilidad y la seguridad a todos los colombianos, lo que quisiera preguntarles es cómo convencer a todos esos colombianos que ya no creen en la visión de seguridad que tiene la derecha. Usted recordará todo lo que ocurrió desde el año 2002 para acá, entre otras cosas con falsos positivos. Acaban de condenar al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, y cuando se les habla de seguridad o de recuperar la seguridad, hay sectores del país que sienten temor porque, bueno, ¿qué nos traen en esta oportunidad? No, señor, usted sabe cómo era el Cesar. La verdad es que me toca responderle con mucho énfasis, porque yo no sé si su pregunta es editorial, pero yo llegué el 8 de agosto de 2002 antes de las 6 de la mañana a Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. ¿Cuánto avanzamos? Ahí no quedó perfecto, pero ¿cuánto avanzamos? Hubo, infortunadamente, falsos positivos que venían de atrás y se dieron otros en nuestro gobierno y falsas acusaciones. Y nunca me tembló la mano para tomar decisiones. Un día me tocó sacar 27 altos militares por temas administrativos que pudieron haber aflojado la disciplina y permitido falsos positivos. Pero hay muchos casos infames de falsas acusaciones, como el neocomunismo, esa gente amiga de la guerrilla. Nunca nos pudieron derrotar ideológicamente, entonces apelaron fue a la falsedad. Jamás fui yo permisivo con violación de derechos humanos. ¿Usted a quién desmontó el paramilitarismo? El gobierno que yo presidí. ¿Quién debilitó la guerrilla? El gobierno que yo presidí. Recuerde cómo fuimos de austeros, cómo redujimos el tamaño del Estado. ¿En qué invertimos ese dinero? El SENA se multiplicó por 8. Pasamos de 10.700.000 colombianos con el régimen subsidiado de salud a 21 millones de colombianos, de 200.000 familias en acción a 2.800.000 familias en acción. ¿Cuánto avanzamos, queridos amigos? Entonces, por supuesto, todo momento trae sus exigencias, pero yo veo hoy una gran recuperación de apoyo a estas tesis en las calles de Colombia que vengo recorriendo, en el mismo Valledupar, en muchos municipios del Cesar, donde le podemos decir al Cesar que hay una gran candidata al Senado de la República en renglón efectivo, que es Claudia Margarita Zuleta. Ella y Paloma son mujeres ejemplares, sin tacha, queridos amigos, y una gran lista a la Cámara. Y aquí no vamos a maltratar a nadie, sino a denunciar esto del doctor Petro y de Cepeda. A ver, hombre, a mí qué bandidos me han apoyado en elecciones, nadie. Señor Cepeda está apoyado hoy por los grupos alzados en armas y hay que enfrentarlo en todas las esquinas de Colombia. Pero le quiero enviar un mensaje a los trabajadores del Cesar. Primero a los trabajadores carboneros, que todos votaron por Petro en inmensa mayoría. Apóyenos, que nosotros defendemos la minería del Cesar y de la Guajira. La defendemos con una gran responsabilidad ambiental. No se les olvide que el gobierno nuestro fue el que creó los pueblos indígenas en la sierra
las familias guardabosques, todo es responsabilidad ambiental. Sacamos de allá en esa época los paramilitares, a la guerrilla, la producción de coca, que hoy tienen al país inundado de coca. Le quiero decir eso a los trabajadores mineros, a todos los trabajadores del Cesar y a los jóvenes. ¿Qué le quiero decir a los trabajadores? El presidente Petro dijo que en Colombia no había recargos. Claro que había recargos. En la noche el recargo empezaba a las 9. El presidente Petro lo anticipó a las 7. Domingo y festivos había recargos del 75. El presidente Petro lo subió al 100%. Había recargos. Pero ¿qué le dicen a uno las pequeñas empresas? Hospitales, restaurantes, la panadería que tiene que abrir de día y de noche. Me dicen, no podemos con los recargos y con los impuestos. ¿Qué propone el Centro Democrático? Trabajadores del Cesar, no afectar los recargos, dejarlos como están, pero bajarle los impuestos a las empresas. Y les voy a decir una cosa, y que piensen los distinguidos oyentes de Guatapurí, es mucho mejor un peso en remuneración al trabajador o en inversión del empresario que en impuestos al Estado. Aquí hay que bajar los impuestos. Y Petro dice que no ha podido cumplirla y ahora nos quiere derramar esta cantidad de impuestos para quebrar definitivamente al pueblo colombiano, para que nadie invierta. Señores, este es el gobierno que queremos. Por favor. Chávez en los primeros 3 años no había hecho tanto daño como el daño que han hecho Petro y Cepeda, queridos amigos. Pero déjenme hablarle de los jóvenes y de los viejos. Empecemos por los viejos. El programa del adulto mayor lo creamos nosotros. Y entonces Petro, como les ha incumplido, ahora dice que no, que es porque no. Paloma Valencia se ha opuesto a la ley de pensiones. A lo que nos hemos opuesto, se ha opuesto Paloma, es a que, como Petro se quedó sin plata por el derroche, por la corrupción, por los viajes, 11 embajadas, 24 consulados, hombre, ha engañado a un poco de trabajadores colombianos, dándoles contratos y no hay con qué pagarles. Como Petro se quedó se quedó sin plata por eso, se quiere llevar las pensiones de los trabajadores. Y a eso es que se opone Paloma Valencia. Un gobierno de Paloma Valencia le cumplirá a los adultos mayores, avanzará en eso, pero habrá austeridad en el Estado para no tener que apelar a las pensiones de los trabajadores colombianos. Y a los jóvenes les quiero decir, hombre, les sacaron el ICETEX, no han cumplido con ese crecimiento de universidades que dijeron. No se les olvide, la gratuidad la introdujo el presidente Duque, no se les olvide, el gobierno que yo presidí multiplicó el SENA por 8, creó el Fondo Emprender, un gobierno de Paloma. La primera focalización será en 2.100.000 jóvenes colombianos que ni estudian ni trabajan, para darles una gran posibilidad de educación técnica, tecnológica y al mismo tiempo algo que nosotros creamos en el SENA, que es el Fondo Emprender, para darles capital semilla, procurar crecer ese fondo para que los jóvenes colombianos puedan emprender. Expresidente Álvaro Uribe, usted ahorita mencionaba una de las reformas en las cuales trabaja el gobierno nacional y entre ellas está, pues usted mencionaba la de pensiones, pero también está la de salud y de trabajo. En medio de esas reformas que impulsa el gobierno, muchos sectores advierten incertidumbre económica, pero también social. ¿Cuál es su opinión al respecto de todas esas reformas que se están llevando a cabo? Ya nos mencionó una, nos quedan 2 restantes. ¿Me quieres hablar de cuáles 2? De la reforma a la salud y la reforma al trabajo. No, sobre la reforma al trabajo ya te hablé. Nosotros, por ejemplo, logramos evitar que acabaran el contrato sindical, que es una gran expresión de solidaridad. No se puede dejar acabar, porque la organización de trabajadores
se entiende con las empresas y hacen unos contratos colectivos bien importantes que tienen muy buenos ejemplos en Colombia. El tema de los recargos, lo debo repetir, No, porque presidente, yo me continúe. referí Quedó ampliamente muy a bien él. explicado. Continúe, por favor. Sí, el presidente Petro, lo repito, me da pena, pero es por la pregunta que me hace, que es tema crucial de la reforma laboral. Dijo que en Colombia no había recargos y que él los iba a crear. Existían, los aumentó. Domingos y festivos, los pasó del 75% al 100%. En la noche anticipó el recargo de las 9 a las 7. Nosotros no nos vamos a oponer a eso. Lo que pasa es que una panadería que tiene que abrir domingo y festivos, en la noche hasta las 10, 11, en la madrugada desde las 4, hospitales, unos restaurantes, farmacias, empresas intensivas en mano de obra no pueden pagar los impuestos de Petro y Cepeda y los recargos. ¿Qué proponemos nosotros? No toque los recargos, déjele eso a los trabajadores, pero baje los impuestos a las empresas. Y entonces ahí es donde yo hago esta reflexión. Es mucho mejor quitarle impuestos al Estado y que el trabajador tenga la remuneración. Es mucho mejor quitarle impuestos al Estado y que el empresario pueda crecer su empresa. Si soy claro en la laboral, para pasar a la de salud, pero lo que quieran preguntarme ustedes sobre la laboral. Expresidente, yo quisiera preguntarle otro tema, y es que no podemos obviar la coyuntura en que viven departamentos como el Cesar. El batallón Ricaurte, que queda en el municipio de Aguachica, 7 soldados asesinados por una ofensiva sin igual del ELN, con drones, con cilindros, bombas, y están en la fuerza pública inerme ante el poderío que han acumulado las organizaciones criminales como el ELN, el Clan del Golfo y similares, por por el poder del narcotráfico. Mientras ellos tienen alta tecnología, drones, entre otros, la fuerza pública, hace poco entrevistábamos a la gobernadora del Cesar, se quejaba de que está con unas herramientas obsoletas para enfrentar a los criminales. Y el gobierno nacional ha utilizado esto como argumento para declarar una emergencia económica y comprar sistemas antidrones por 1 billón de pesos. ¿Considera usted que la medida que ha tomado el gobierno Petro es la adecuada en esta coyuntura, o más bien es él el causante de este estado, digamos, de inseguridad que hay en el país por una paz total que ha sido bastante flexible, genuflexa ante las organizaciones criminales? Compare eso con lo que era el gobierno nuestro. La verdad es la siguiente: han debilitado las Fuerzas Armadas y le han entregado este país al terrorismo. Esto tuvo un punto muy grave, que fue ese plebiscito del año 2016, que Santos lo desconoció. El país tiene hoy una producción de más de 3.000 toneladas de droga, sigue creciendo. Van al mercado 1.800, después de restarle a la producción lo que se decomisa. Un gobierno de los nuestros o de un aliado recupera la seguridad. Hay que buscar una segunda fase del Plan Colombia, un acuerdo con Israel, con mucho respeto a la comunidad palestina, porque palestinos y judíos tienen todo el derecho a vivir en paz, pero Israel es fundamental para nosotros en tecnología, en armamento. Inclusive este gobierno uno no lo entiende, porque este gobierno habla mal de Israel, pero ahora acaba de recibir unas armas de defensa del gobierno de Israel, que las había comprado Duque y las están entregando ahora. Y los impuestos, hombre, ¿cómo es que Petro durante todos estos años acaba con la seguridad? Que ya se había deteriorado bastante desde el gobierno, con lo que hizo el gobierno Santos. Acaban con la seguridad, le entrega esto al terrorismo. El terrorismo hoy anuncia que su candidato es Iván Cepeda. Por favor, por favor. Y ahora le quiere
derramar al pueblo colombiano unos impuestos impagables. Ojalá la Corte Constitucional frene eso. Es que esto es un desconocimiento de las instituciones. El Senado de la República en sus comisiones económicas frenó esa reforma tributaria. Ya con los impuestos que vienen del 2022 está suficientemente afectado el país. Ustedes saben cuántas tiendas han tenido que cerrar por los impuestos y la combinación con lo laboral. 17,000 tiendas en Colombia. Ahora, le digo esto amablemente a los trabajadores mineros del Cesar. Ellos tienen una remuneración para lo cual no interesa esta reforma laboral. Ellos tienen una remuneración muy superior al promedio colombiano, pero aquí hay que tener en cuenta toda la pequeña empresa, el campo, las empresas intensivas en mano de obra, distintas a las mineras, etcétera. Entonces aquí lo que necesitamos es un gobierno austero y con toda la determinación de recuperar la seguridad. Hombre, ¿cómo van a subir el patrimonio del 1,5 al 5? ¿Quién puede pagar eso, queridos amigos? ¿Quién va a generar empleo en Colombia? A los unos los van a hacer ir del país y a los otros los van a quebrar. Hombre, por favor, eso es un daño muy grande a Colombia. Expresidente, bueno, un poco de lo que se avecina, que son las elecciones al Congreso de la República. En el Centro Democrático, uno desde la barrera ve que las cosas no están tan claras, incluso al interior ve uno mucha diferencia. Mire lo que acaba de pasar con la escogencia de Paloma, la reacción de Cabal, lo que pasó con Miguel Uribe, el padre del asesinado Miguel Uribe. Todo eso, al final, el elector como que se pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas curules aspira a tener el Centro Democrático y cuál es el llamado que usted hace a la colectividad para que se alineen nuevamente y puedan tener un buen número de senadores? Yo le hago una pregunta. Miguel Uribe Turbay fue un héroe. Hemos sufrido mucho. Sobre lo que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Londoño, que usted menciona, lo único que le puedo decir es esto. Este es un partido institucional de reglas claras. Esto no es un partido manejado caprichosamente ni a la topa tolondra. Este es un partido de reglas claras y ahí hubo unos hechos, yo no me refiero más a ellos, plenamente probados ante el país. ¿Cómo es la elección de Paloma Valencia? El partido estuvo 13 meses en foros por todo el país. Se interrumpieron cuando asesinaron a Miguel Uribe Turbay. Lo reanudamos algo. Y finalmente se contrataron por pedido de las candidatas unas encuestadoras internacionales que dieron sus resultados. Y la verdad, amigos, yo reto al país político a que alguien me diga si yo he hecho alguna trampa en mi vida, en mi larga vida política. Ni una trampa en mi larga vida política, queridos amigos. Paloma Valencia es una gran candidata, producto de un proceso respetable del partido. Yo nunca hago pronósticos de cuántas curules, pero a mí sí me parece muy importante que nos apoyen. Hombre, mire, qué interesante para el Cesar esa lista a la Cámara y esa lista al Senado. Que la lista al Senado, creo que Claudia Margarita está de tercera en una lista cerrada. Apóyenos, queridos ciudadanos del Cesar. Yo nunca le quedé mal al Cesar y un gobierno de los nuestros o de un gobierno aliado y Claudia Margarita en el Senado son una gran garantía para el Cesar. Finalmente, expresidente Álvaro Uribe, hay un dilema para la candidata presidencial Paloma Valencia La Serna, a quien conocemos, y es una mujer, como usted muy bien la describe, valiosa, estudiosa, disciplinada, y es si entra o no a la consulta de la centro derecha. ¿Usted qué le recomendaría a la candidata? ¿Aceptar o no someterse a esa consulta o ir a primera vuelta sola? No, mire, ayer hubo una reunión en la tarde virtual con parlamentarios del partido, con candidatos, ahora van a seguir tomando opiniones pedidas por Paloma. Este es un partido de deliberación.
y de liberación con mucho respeto. Y yo he dicho que finalmente la decisión que tome Paloma, yo la acato y le ayudo y trabajaré con entusiasmo por todo el país en favor de su candidatura, con nuestros principios. Es que Paloma es firme en seguridad, es firme en la derrota del narcotráfico. Paloma es firme en apoyar el emprendimiento a los jóvenes, a los viejos. Paloma es firme contra la corrupción, en la reducción del tamaño del Estado, en la búsqueda de alternativas de educación, de emprendimiento. Paloma es firme para la recuperación de la salud, porque la señora que me preguntó de Guatapurí, cuando me preguntó por lo de la salud, yo ya había expresado unas opiniones sobre el tema. Paloma comparte la tesis de que lo que ha hecho Petro es, hombre, que la salud necesitaba mejoras, sí, pero no las hicieron, sino que la destruyeron. Hemos pasado de las EPS a Petro Salud, qué grave. Y entonces quiero repetirle a la señora que me preguntó, el daño de Petro es muy grave porque hoy la falta de medicamentos, de oportuna atención, etcétera, afecta a 48 millones de colombianos. ¿Quiénes nos hemos defendido? 4.400.000 que hemos tenido el privilegio de contar con pólizas privadas. Paloma, una mujer muy estudiosa, como ustedes lo reconocen, tiene gran claridad para recuperar la salud. Y hay una pregunta, ¿qué quiere Colombia? Petrosalud, todo manejado por el gobierno, como en Cuba, o un sistema de salud donde haya entidades privadas del Estado, cooperativas, mutuales como Mutual Ser, etcétera, y al mismo tiempo con solidaridad. Porque es que la pandemia mostró que era un sistema solidario, la misma atención al rico que al pobre. Presidente, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí y estaremos atentos a cómo avanza su candidata Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático en esta carrera presidencial y por supuesto las listas a Congreso que encabeza por nuestro departamento Claudia Margarita Zuleta. A ustedes muchas gracias, amigos de Guatapurí, y a todos los oyentes. El expresidente Álvaro Uribe Vélez dialogando con nosotros sobre distintos temas de coyuntura actual, el tema de la seguridad, por supuesto, ante los atentados del ELN en nuestro departamento, también sobre la reciente designación, escogencia de Paloma Valencia La Serna como la candidata presidencial del Centro Democrático y la posibilidad de que acepte o no la consulta, ir a la consulta de la centroderecha y naturalmente el respaldo irrestricto a la candidata que tiene el Centro Democrático en el departamento del Cesar al Senado, Claudia Margarita Zuleta Murgas. Andrés, Merlin y oyentes. Sí, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad yo creo que es protagonista desde ya, y aquí lo comentamos incluso extra micrófonos. Lo que está pasando hoy amerita una respuesta contundente del Estado, a ver si por fin esa respuesta contundente se da y nos permite y les permite a todos los colombianos estar tranquilos en estas fiestas y en lo sucesivo, sobre todo en contra del ELN, las disidencias de Calarcá, de Mordisco y de todos esos personajes funestos que están en estos momentos actuando en el país. Pero muchos sectores de opinión no consideran que es el Centro Democrático o partidos de derecha los cuales les van a devolver esa seguridad, y por eso se lo preguntaba. Sin embargo, pues él ahí respondió con la sinceridad que lo caracteriza, que no está de acuerdo con eso, y que lo que pretende decirles a los colombianos es que Paloma es la respuesta a esos pedidos de seguridad en nuestra Colombia. No, pues también además dialogó sobre el tema de las reformas de la salud, pensión y trabajo, aunque había mencionado varios aspectos, todavía había mucho que comentar con relación a ello. Pero lastimosamente esta señora no pudo recibir esa respuesta tal cual la había preguntado. La esperaba, ¿no? La señora Merlin. Sí, pero mire, hay un tema de fondo que tenemos que aprender a leer entre líneas y es el tema de cuál es la apuesta del expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Al uno escuchar la entrevista del expresidente Álvaro Uribe, pareciera que el presidente quiere impulsar a su partido, quiere impulsar lo que, digamos, los procesos internos del Centro Democrático, que después de este sistema de encuesta escoge a Paloma Valencia y quiere, pareciera que se está inclinando
por la opción de Paloma, aunque en las encuestas no le favorezcan. Y esa es por lo menos la lectura que yo hago, porque varias veces le preguntamos por Abelardo de la Espriella y aunque se expresa en muy buenos términos de él, él considera que hay que apostarle al tema partidista. Es la lectura que yo hago. La pregunta es si esa apuesta que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una apuesta indicada, teniendo en cuenta las diferencias numéricas de intención de voto entre Abelardo de la Espriella, que está de segundo, debajo de Iván Cepeda, y Paloma Valencia, que las últimas encuestas estaban por debajo del 2%. Entonces, es una pregunta que vale hacer la pena. ¿Por qué apostarle a una candidata, que aún si haya sido elegida la candidata del partido, cuando en el tema de encuestas no le favorecen en la intención de voto? Si estaría cometiendo un error o no, o si el presidente tendrá alguna reserva frente a Abelardo de la Espriella, que parecería en principio la opción más viable, teniendo en cuenta que está apenas unos escasos puntos de Iván Cepeda, el candidato de la continuidad del gobierno Petro. Esa es una reflexión válida que hay que hacer. Sí, aunque mencionó algunas palabras breves para Abelardo de la Espriella, creo que mencionó, si no estoy mal, en menos de 5 o 6 oportunidades a Paloma Valencia y decía: Paloma Valencia es firme. Creo que el presidente de la República el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, está claro con Paloma, pero faltaría ver qué pasa en esa primera vuelta y qué decisiones debería tomar en una segunda vuelta teniendo en cuenta las encuestas. Y al final, no es que se lave las manos, pero sí da libertad y dice: yo no me meto en ese tema de que Paloma participe o no en la encuesta. Es ya decisión de ella, Andrés. Sí, claro, por supuesto que es una decisión de ella porque ella es la candidata, por eso le preguntamos qué le recomendaría a esa candidata si se somete a la consulta de la centro derecha, donde también están otras personas como Juan Manuel Galán, está el exministro Mauricio Cárdenas, está el senador David Luna, entre muchos otros. Creo que está también Vicky Dávila. Entonces, esa es una pregunta, es después de este proceso interno, someterse a una consulta de la centro derecha, si tiene o no viabilidad la candidatura de Paloma, sobre todo porque hasta hoy, lunes 22 de diciembre, hay plazo para que Paloma tome una decisión de si se somete a la consulta de la centro derecha para medir fuerzas en las mismas elecciones de Congreso, o si no, va sola a la primera vuelta. El tema aquí de fondo también es otro análisis que vale hacer, y es que vemos que mientras que el presidente Petro y lo que representa su continuidad, que es el candidato Iván Cepeda, está unido, la derecha está fragmentada, porque por un lado tenemos a Abelardo de la Espriella, quien ya dijo: voy solo hasta la primera vuelta. Tenemos a Paloma Valencia, que no sabemos si se va a someter a la consulta de la centro derecha, y tenemos también a Juan Carlos Pinzón, que es otro candidato que también pareciera que no ha decidido si se somete a la consulta, sino que iría solo a la primera vuelta. Entonces tendríamos 3 candidatos de derecha, de la Espriella, Valencia y Pinzón, mientras que la izquierda y el progresismo iría unido en torno al nombre de Iván Cepeda. Entonces es un tema que vamos a ver cómo se decanta después de las fiestas, de cómo se hacen las coaliciones, qué define Paloma Valencia hoy en el tema de esta consulta, si se somete o no, pero lo que sí vemos es que mientras con todos los defectos que pueda tener el gobierno y su candidato Iván Cepeda están unidos, la derecha está fragmentada. Muy bien, sí señor, avanzamos en este primera aproximación a la sección política de nuestra tribuna del Cesar. Son las 7 de la mañana, 21 minutos en Colombia. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.